Filogenia, innovación y recambio tecnológico en las puntas de proyectil del Holoceno Medio de las tierras altas surandinas. En esta presentación abordamos el tempo y modo de la evolución de las puntas de proyectil lanceoladas del Holoceno Medio de las tierras altas surandinas, analizando la continuidad formal de algunos diseños y la superposición de clases y atributos. Nos centramos en la cuestión de la diversificación tecnológica de las puntas de proyectil del Holoceno Medio, en la continuidad formal de algunos diseños y en la superposición temporal de clases y atributos de los cabezales líticos de morfología lanceolada. Lo hacemos desde una perspectiva evolutiva. A través de ello, buscamos documentar patrones de innovación y recambio tecnológico y para ello empleamos distintos modelos de evolución, como veremos más adelante. El área de estudio es las tierras altas surandinas, que involucran el norte de Chile y la Puna Argentina, en las cuales se ha documentado en trabajos previos un proceso de diversificación y recambio importante de las puntas líticas. Este proceso habría comenzado durante el Holoceno temprano, hacia los 9.000 años AP, y abarcó todo el Holoceno medio, entre los 8.000 y 4.500 años AP, y este es el bloque temporal de nuestro interés. La reconstrucción filogenética que realizamos se hizo sobre un trabajo previo donde se generó un árbol filogenético o cladograma a partir de 13 clases lanceoladas que provienen de las tierras altas surandinas. El resultado obtenido documentó la existencia de una señal filogenética congruente con el proceso de diversificación ramificante, cladogenético, de la muestra estudiada. Con el fin de estudiar las tasas de cambio de los linajes culturales, construimos entonces un cronofilograma empleando como base el cladograma antes mencionado. Un cronofilograma es un árbol filogenético que contiene información temporal donde el largo de las ramas es proporcional al tiempo de vida de las clases y donde cada uno de los nodos indica el origen y la temporalidad de cada uno de los clados. Entonces, en un cronofilograma, el largo de las ramas es el tiempo y el nodo es el punto de origen. Ambos, el largo de las ramas y el punto de origen, van a contener, en este caso, información cronológica. Lo que no se observa comúnmente en los cladogramas, que no tienen tiempo, solamente direccionalidad del cambio. Como mencioné, usamos 13 clases. Estas 13 clases están presentes en la bibliografía, están ampliamente documentadas. De la bibliografía también proviene información temporal sobre las fechas donde se han observado primeramente y de forma más tardía estas clases, que estas fechas las utilizamos posteriormente para la realización del cronofilograma. Entonces, un cronofilograma utiliza las fechas o la información sobre el momento de aparición, duración y extinción de una clase en relación a las otras, y esto lo representa en el largo de ramas. Ocurre que comúnmente el orden o la estructura en que las clases se encuentran en el árbol es distinto al orden conocido de aparición o desaparición de las clases. Entonces, suele haber una incongruencia entre las fechas conocidas obtenidas a partir del registro arqueológico y la posición de las clases en el árbol. Vuelvo a repetir que un árbol cladogenético no contiene información temporal a menos que se lo convierta en un cronofilograma. El árbol filogenético lo que va a contener es un orden, ¿sí?, de relaciones de descendencia, aparición y descendencia y de similitud a lo largo de su estructura de las clases estudiadas, pero no información cronológica. Esta incongruencia se trata a partir del remuestreo, ¿sí?, de medir la incertidumbre o mesurar la incertidumbre a partir de la generación de múltiples árboles. En este caso utilizamos 5.000 árboles que presentan distintas resoluciones posibles temporales. De estos 5.000 árboles emerge un consenso. En este caso utilizamos un consenso del 95%, que nos da a nosotros una confiabilidad del 95% sobre cada una de las ramas. Entonces, el árbol resultante o cronofilograma
es un árbol promediado, en este caso al 95% de probabilidad. Acá tenemos la información cronológica en la tabla. A la izquierda están las clases estudiadas, numeradas, y la primer fecha o fecha de aparición y la última fecha. Estas fechas también se denominan en la bibliografía como FAD y LAD, ¿sí? Las fechas iniciales y finales. A partir de estas fechas es posible obtener también la longevidad o tiempo de duración de cada una de las clases. Esta longevidad resulta de la sustracción de la fecha inicial a la fecha final conocida para cada una de las clases. Una vez obtenidos estos patrones temporales de cambio evolutivo, nos interesó documentar cuál modelo evolutivo, o sea, cuál proceso era el más probable para la filogenia estudiada. Una forma común de evaluar modelos evolutivos sobre una filogenia es a partir del criterio de información de Akaike, también utilizado, por ejemplo, para modelos de regresión o en la estadística frecuentista. El modelo de evaluación de Akaike evalúa por un lado el ajuste y por otro lado la complejidad, ¿no? El más común de los modelos es el Akaike tradicional o AIC, pero Hunt y Carrano propusieron también utilizar una versión modificada del Akaike, ¿sí? Que se puede expresar en términos de proporciones, o que también se ha llamado el Akaike pesado. Esto presenta una ventaja porque permite fácilmente comparar entre distintos modelos, ya que su valor o valor de Akaike va a estar estandarizado entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 sea el valor, más peso tiene el modelo, por lo tanto más probable es este modelo en términos probabilísticos, para la redundancia. Utilizamos tres modelos: el modelo browniano, el modelo direccional y el modelo de estasis. El modelo browniano es una clase, refiere a una clase de proceso, mejor dicho, conocido como caminante aleatoria. Para un rasgo continuo, este modelo implica que tanto en tiempo como en el espacio y dentro de un intervalo determinado, la cantidad de cambio esperado a lo largo de las ramas va a ser nulo, mientras que la varianza va a ser proporcional al largo de las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea el tiempo de divergencia, más variación va a haber acumulado en el rasgo métrico que se está comparando o el que se está estudiando. El modelo direccional, por otro lado, sí tiene, como la palabra lo indica, una trayectoria determinada. Esta trayectoria no es azarosa y va a esperarse que los distintos rasgos tengan distintos niveles de direccionalidad. A esto también se refiere o se denomina evolución direccional. El modelo de estasis, por otro lado, refiere a trayectorias evolutivas con poco o ningún cambio a lo largo de vida de una cierta taxa. Este concepto es importante para dar cuenta de tempos continuos o discontinuos del proceso evolutivo que se está estudiando. Por ejemplo, en rasgos métricos, la estasis usualmente se documenta por la existencia de variaciones que rápidamente vuelven a la media global a largo plazo, siendo el cambio o la tasa de cambio neto igual 0 en promedio. La reconstrucción filogenética y el árbol de las puntas lanceoladas surandinas del Holoceno medio la realizamos a partir de variables discretas, métricas, lineales y morfológicas, registradas mediante morfometría geométrica. El árbol filogenético lo obtuvimos mediante el programa TNT y se estimaron, además, medidas de soporte y congruencia de los resultados, con el fin de evaluar la robustez de la señal filogenética y la existencia de incongruencias por homoplasias en el tempo y el modo de evolución de los rasgos estudiados. El resultado muestra la existencia de un linaje o línea evolutiva de descendencia con modificación entre las puntas más tempranas y las más tardías, representado por un solo árbol más parsimonioso. En este árbol se identifican dos clados o grupos monofiléticos principales, el A y el B. El primero, el clado A, comprime las formas más pequeñas sin hombro y el segundo, el B, contiene un grupo más diverso de clases
con morfologías de mayor tamaño y que paulatinamente se reducen y presentan variantes con hombros, limbos dentados y espolones. En el gráfico superior, el gráfico A, vemos el cronofilograma que resulta del árbol promedio a partir del consenso del 95% y en el gráfico B la representación de la cantidad de linajes a través del tiempo. Estos dos gráficos los obtuvimos mediante el remuestreo de 5.000 árboles generados por muestras estocásticas del árbol original a partir de los rangos temporales de aparición y extinción de cada una de las clases. Si tomamos en cuenta la cantidad de linajes que muestra la mediana de la cantidad de linajes en el tiempo, se observa que el ritmo de aparición de clases fue heterogéneo, con un pico de máxima innovación entre los 8.600 y los 7.000 años aproximadamente, donde se originan 5, o sea el 38% de las clases estudiadas. Luego la innovación de linajes decrece y gradualmente se estabiliza en 3 clases a partir de los 6.000 años antes del presente, durante algo más de 2.000 años. En la tabla vemos los resultados de los estadísticos de la prueba de hipótesis de nuestros modelos en términos de probabilidades y acaique y acaique pesado. Los resultados del ajuste de nuestros modelos evolutivos sobre las variables cuantitativas continuas señalan que el largo siguió una tendencia direccional, mientras que las demás variables se ajustan al modelo browniano, es decir, que la evolución de estas variables siguió una trayectoria más bien aleatoria a lo largo de la filogenia estudiada. En cuanto al estasis, los valores de verosimilitud señalan que es el patrón menos probable para explicar los rasgos que hasta aquí hemos analizado en nuestra muestra. Los resultados aquí obtenidos sugieren que el proceso de diversificación de puntas fue heterogéneo, donde la innovación comenzó a incrementarse al principio del proceso evolutivo de estos linajes, es decir, en los inicios de la fase de crecimiento poblacional exponencial que se infiere a partir del estudio de la distribución de la frecuencia de fechados radiocarbónicos calibrados. Entre los 8.500 y los 6.000 años antes del presente tuvo lugar la mayor tasa de innovación tecnológica, coincidente con el despegue exponencial que muestra la señal antrópica en el área de estudio. Este proceso continuó con un ritmo de innovación homogéneo hasta cerca de los 3.000 años antes del presente, en donde se observó una paulatina extinción de clases dentro del clado lanceolado y menor innovación. Como se ha señalado, desde lo teórico, conforme las poblaciones humanas crecen libremente, debería producirse una retroalimentación positiva entre población e innovación tecnológica. Es decir, conforme aumenta el tamaño de la población, se espera que la tasa de innovación aumente. Por otro lado, vemos un descenso relativamente rápido en la diversidad de clases, junto con el incremento de la tasa de extinción luego de los 4.000 años antes del presente. Y esto coincide con el establecimiento del pastoralismo como estrategia económica dominante del nicho humano en las tierras altas. Esto también es concurrente con la aparición del arco y la flecha, que parece haber reemplazado al propulsor para este momento en la mayoría de los contextos estudiados. El cambio hacia sistemas técnicos de arco y flecha pudo haber implicado una reducción de la diversidad morfológica de las puntas de proyectil como consecuencia de mayores restricciones de performance. Estas restricciones habrían respondido a necesidades aerodinámicas, capacidad de penetración, distancia de vuelo, etc., limitando entonces, por ejemplo, la variación potencial en el peso y otras medidas de tamaño de las puntas. Por otra parte, al estudiar el conjunto de los distintos rasgos métricos, se observa que estos no siguen necesariamente la misma trayectoria evolutiva.
El largo máximo es el único rasgo que muestra una tendencia de reducción gradual a lo largo del tiempo y en la filogenia. Este rasgo parece estar sujeto a algún mecanismo sesgado que direccionó la trayectoria en el sentido antes mencionado. Es posible que esta tendencia hacia puntas de menor largo haya resultado de contextos de selección derivados del uso de sistemas de armas con trayectorias de vuelo y caza a distancia. Por otro lado, el cambio máximo, el espesor máximo y el espesor en la sección del enmangue se ajustan a lo esperado por el modelo browniano. En breve, nuestra hipótesis es que estas trayectorias brownianas documentan instancias de selección de variabilidad a nivel del atributo en el marco de una filogenia que se diversificó en el tiempo, aumentando la cantidad de clases de puntas.